A veces cuando voy llegando del trabajo viene mi Jacob corriendo, me dice, papi, papi. Y están disfrutando allá con la familia Ferrer. Y gracias al Señor que ellos pudieron llegar con bien. Y vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a seguir con este tema. Gloria a Dios, nomás falta una predicación más. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Vamos a hablar de los profetas de Baal, Elías y los profetas de Baal. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Cuando lo han encontrado me dicen con un fuerte amén. Gloria al Señor. Lo tenemos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. La palabra está en el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu. Una iglesia victoriosa dice. Una iglesia victoriosa dice. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte, ¿qué? En el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudiquéis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas Baales hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtele en pedazos y póngale sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré, ¿qué dice? Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlos vosotros primero, pues que sois lo más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Versículo 29 dice, pasando el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ningún voz, ni siquiera respondiese, ni escuchase. Pero entonces, versículo 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había dado palabra a Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Versículo 37 dice, respóndeme Jehová, respóndame, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo 39 dice, viniendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová
es el Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre de la gloria, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos adorado tu nombre en los cánticos, Señor, en la adoración, en el principio del servicio, la invocación, la lectura de tu palabra. Mira este pueblo que se ha esforzado, Señor, para venir a tu casa de adoración, a escuchar, Padre Santo, tu voz, a escuchar, Padre Santo, palabra tuya, no palabra de hombres, sino palabra tuya, Señor. Oh, aleluya, gracias por ese esfuerzo que hicieron, Padre Santo. Mira los que nos están viendo por medio del internet, que tú toques su vida, sus corazones, Padre Santo. Cualquier necesidad que sea, seas tú obrando en cada vida, en cada corazón. Si es sanidad, Padre Santo, si es, Señor, liberación, si es, Padre Santo, cualquier cosa que ellos tengan, seas tú hablando a cada vida, a cada corazón. Y los que estamos presentes aquí, Señor, habla a cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, porque tenemos hambre de ti, hambre de tu palabra, hambre de tu presencia, Señor, porque estamos viviendo en los últimos tiempos, Señor, donde tu iglesia, Señor, tiene que estar más, Señor, agarrada de ti, Señor, de tu mano, Señor. Y gracias te damos, Señor, y que podamos salir renovados, que podamos salir, Señor, edificados, que podamos salir, Señor, aún con más gozo cada día más, Señor. Gracias, Señor, porque ese gozo, esa paz tú los das, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y a ti te daremos toda la honra, toda la gloria, Señor. Es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto puede dar fuerte aplauso al Señor? Porque Él se lo merece. Puede sentarse, gloria al Señor. Dios tiene control. Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos los creen? Amén. Dios tiene todo bajo control. Este cuarto mensaje, hemos hablado de los otros mensajes anteriores. Y cuando vamos a este mensaje de Elías con los Baales, ya Elías había pasado momentos en su vida donde él estaba solo, cuando Dios lo sustentó en la cueva, cuando los cuervos le traían pan y el arroyo estaba ahí cerca de la cueva, Dios lo estaba sustentando. Y él estaba en esa cueva, mientras en ese pueblo, en esa nación, Elías, profeta, había ido al reinado de Acab, diciéndole que no iba a llover por 3 años. Y se cumplió al pie de la letra que no iba a llover. Empezó una crisis muy, muy grave. Y vemos que Jehová le dice a Elías: Elías, tienes que esconderte porque esa crisis va a ser muy grave, pero yo te voy a sustentar. Y él obedeció a la palabra de Dios, obedeció al mandato de que iba a venir una hambruna, iba a venir una crisis, que no iba a haber agua, iba a haber mucha muerte. Pero vemos la mano de Dios moviéndose a través del profeta Elías. Y vemos que Jezabel había matado a todos los profetas. Y había uno llamado Elías. Tal vez Elías en su ministerio tenía miedo de que él iba a ser el próximo que lo iban a matar. Pero él dijo: yo tengo que obedecer al llamado de Dios. Aunque esta nación, Israel, no quiera escuchar, yo voy a hablar lo que tengo que hablar. Y Elías, muy valiente, fue al mandato de Dios. Y cuando vemos que ya se había acabado lo que Dios le mandaba de los cuervos, la carne ya se había acabado. Ahora era el tiempo de salir de esa cueva. Era tiempo de salir. Tal vez se sentía el zona de confort en esa cueva, que los cuervos le traían carne y al lado tenía el agua. Pero muy pronto se iba a acabar.
Y vemos en la historia la viuda de Sarepta, que ella estaba recogiendo la leña, ella estaba recogiendo tal vez su última cena, tal vez tu última cena, su último para comer. Pero vemos un profeta que viene hacia ella diciéndole, dame un poco de agua. Ella tal vez tenía en sustento el agua, tenía tal vez un poco de harina y un poco de aceite, y él le dice, también tengo hambre. Y dice, esta mujer dijo, esta es la última cena. Pero esta mujer no supo que era el siervo de Dios. Esta mujer no supo que era el siervo de Dios, el profeta Elías que venía. Y ella obedeció y le hizo de comer y dijo, ni la harina ni el aceite faltará en esta casa. ¿Por qué? Porque la mujer obedeció. Y aunque esta mujer no conocía a Dios, pero conocía que este hombre profeta tenía lo que él decía. Y vemos que al transcurso de la vida de Elías tenía que ir a enfrentarse con Acab. Ya en el versículo 18 dice, pasando muchos días vino palabra de Jehová en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías tenía que, un momento tenía que enfrentarse a Acab. Tenía que, con este rey, y vemos en esta historia que él fue, y dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Aún el hambre era tan grave en Samaria que tal vez el rey Acab no le importaba. Lo que le importaba era conseguir agua para los animales, para conseguir agua, a ver si había algo de agua para los animales. Tal vez no le importaba la gente que estaba muriendo, pero vemos un siervo llamado Abdías, un siervo fiel, un siervo que había escondido a varios profetas, los había sustentado mientras Jezabel quería encontrar más profetas. Este hombre estaba escondiendo a estos profetas. Y vemos que Abdías y Elías se encuentran y decían, sabes, viene el rey Acab, si viene te va a matar. Y vemos la valentía de Elías, ¿sabes qué? Yo voy a ir y me voy a presentar con él porque ya es tiempo de presentarme. Ya es tiempo de presentarme con este pueblo que no ha entendido. Ya es tiempo que yo me presente ante el rey Acab. Ya es tiempo que me muestre a este pueblo de Israel para que el Dios de Israel puedan conocer, porque se han apartado de sus caminos, se han apartado de todo lo malo, han adorado a Baales, han adorado a Ceras. Y vemos que el pueblo de Israel seguía de mal en peor. Y cuando vemos esta historia del pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés, cuando Moisés había sido llamado, había un pueblo que estaba en Egipto en la esclavitud, 400 años en esclavitud. El pueblo gemía, clamaba, pidiendo alguien que los rescataba. 400 años, puede imaginarse, en esclavitud tras esclavitud. Clamaban diciendo, ¿dónde está el libertador? ¿Dónde está el que viene a librarnos? Pero había uno llamado Moisés. Uno que había visto cómo maltrataban a su propio pueblo, a su propia gente. Y él era muy celoso de eso. Hasta que mató a un egipcio y él huyó de Egipto y huyó al desierto. Y Dios tenía su mirada en él. Dios tenía la mirada en este hombre llamado Moisés. Aunque Moisés no entendía lo que estaba pasando, pero Dios sabía de que en las manos de Dios él iba a ser el escogido. Él iba a ser el que iba a librar a Israel de Egipto. Cuando vemos la mano de Dios que protege a Egipto,
a Israel en Egipto de las 10 plagas. Vemos la mano de Dios que los protege. Protege al pueblo de Israel, esta nación amada, esta nación que había estado en esclavitud, estado en Egipto viendo las 10 plagas. Y ninguna plaga tocó la vida de Israel, porque esa plaga iba a venir para Egipto. Porque Faraón no quería dejar ir al pueblo. Moisés cada vez decía, deja ir a mi pueblo, deja ir al pueblo de Israel para que vayamos y celebremos allá en el desierto, celebremos esa alabanza, celebremos esa oración. Pero Faraón tenía el corazón duro, no quiso dejarlos hasta que él pudo entender la última plaga tocó su hijo primogénito y murió. Todos sabemos la historia que Faraón dijo, váyanse y celebren. Y el pueblo se alegró porque iban a ir a celebrar, iban a ir a una tierra que iba a fluir leche y miel. Dios le había dicho, te voy a llevar a ese donde fluye leche y miel. Y vemos que el pueblo de Israel caminó en el desierto por 40 años. Por 40 años hubo generaciones, se levantó generaciones, habían desobedecido, no querían entrar al desierto, preferían regresar a Egipto. Pero hubo 2 hombres llamados Caleb y Josué, que no les importó el desierto, no les importó cualquier prueba, sino que ellos fueron a hacer esos espías y vieron esa ciudad, esa gran ciudad de gigantes. Aunque los otros estaban indecisos, decían, nosotros no podemos con estos gigantes, nosotros no podemos, son ellos gigantes, nosotros somos unas langostas pequeños. Y estos 10 llegaron con una mente reprobada, una mente indecisa. Pero había 2 hombres valientes que dijeron, nosotros podemos con ellos, nosotros podemos vencerle. Porque Dios nos ha dicho que esa tierra será nuestra, que esa tierra será de nosotros. Y estos 2 hombres con valentía trajeron ese racimo, esas uvas grandes. Y fueron a ver a Moisés. Moisés, aquí está lo que te traemos. Y el reporte de los 10, ellos dicen que no pueden. Pero Josué y Caleb, míranos Moisés, nosotros sí podemos en el nombre del Señor. Nosotros podemos vencer a esos gigantes en el nombre del Señor. Iglesia, nosotros tenemos que vencer a estos gigantes en el nombre del Señor. Estos últimos tiempos que estamos viviendo, debemos de vencer los gigantes en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aunque se levante el mal, aunque se levante Satanás, aunque se levante en contra de nosotros, nosotros levantaremos bandera. Levantaremos bandera, gloria al Señor. En esta semana, mientras trabajaba en el aeropuerto, ahora se está chequeando frecuentemente a los trabajadores por lo que pasó allá en Dallas, el Southwest. Están chequeando más los trabajadores que trabajamos y algunos se enojan diciendo, ¿para qué tanto chequeo? Y estamos viviendo en los últimos tiempos. Esta semana escuché que un muchachito se quería meter a la línea donde salen los empleados, donde salen los que viajan. Se quería meter a la línea, al aeropuerto, a la terminal. Y vieron cámaras, lo vieron, los policías trataron de sacarlo. Y ayer una señora estaba diciendo que un familiar estaba preocupado, que había llegado su mamá y no sabían nada de ella, su celular se había desconectado, no tenían nada, información de ella.
Hace varios meses nosotros cargamos radio para comunicarnos. Una señora fue a tirar la basura y dijo, hay alguien inconsciente en el parqueadero del aeropuerto. Y un hombre se había tirado del cuarto piso del estacionamiento y había mucha sangre. Y dijo, Señor, gracias porque tú nos proteges de todo mal, de todo peligro. Y todos los días nos enfrentamos a peligros, todos los días, día y noche, nuestra entrada, nuestra salida, vemos peligros por aquí, peligros por allá, violencia aquí, violencia allá, pero la mano de Dios nos guarda, iglesia. La mano de Jehová nos guarda, el ángel acampa alrededor de los que le temen. Viviendo en los últimos tiempos. Número 1, cuando Elías está con Acab, le dice al pueblo, acercándose a Elías, todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudiquéis vosotros en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudiquéis? Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo vas a estar así, pueblo de Israel? ¿O te decides a los Baales o te decides al verdadero Dios? Gloria al Señor. Claudicar significa acción de rendirse o una dificultad. Acción de rendirse. El pueblo de Israel ya se había rendido y ellos habían visto lo que Dios había hecho. Y una de las historias cuando Dios llama a Gedeón, lo llama para librar al pueblo. Y Gedeón le dice al ángel, ¿dónde están tus maravillas? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres hablaban? O sea, Gedeón se le quedó eso diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jehová? Porque el pueblo de Israel se había apartado de los caminos y si habían hecho lo malo. Ellos sembraban su cosecha y venían los malos y se robaban, y Gedeón decía, ¿dónde están tus maravillas? ¿Dónde está lo que tú has hecho en nuestras vidas? Gedeón decía. Pero el ángel le dijo, necesito un valiente. Gedeón, necesito un valiente, necesito alguien que pueda librar a Israel. Y Gedeón tuvo que obedecer. Y vemos la historia como Gedeón tuvo que hacer varias cosas porque él todavía no creía al llamado. Él no creía que Dios lo estaba llamando, diciendo una señal más, dame una señal. Y el siguiente día había una señal. Y Gedeón como que estaba indeciso del llamado. Hasta que un día le dijo, ve a la casa de tu padre. Ve a la casa de tu padre porque ahí hay ídolos que no me agradan. Ídolos que no me agradan. Y el ángel le dijo, ve y destruye esos ídolos. Y Gedeón diciendo, ¿qué? ¿What? Yo yendo a la casa de mi padre y destruir esos ídolos. Como que Gedeón no quería, pero en su corazón había algo, lo tienes que hacer. Porque ese llamado, ese liderazgo es tuyo. Yo te he llamado, yo te he escogido. Y Gedeón fue y en la noche hizo un desastre y medio. Y pudo con esos ídolos. Y el siguiente día, pero Gedeón se vistió de valentía, diciendo, yo voy a poder. Necesitamos Gedeones que puedan, que sean valientes al llamado. Gloria al Señor. Digo, ¿hasta cuándo claudiquéis vosotros en dos pensamientos? Elías le estaba diciendo a Israel, ya basta de dos pensamientos, ya basta de pensar, pueblo de Israel, ya basta de sí o no, o entras o sales,
O estás afuera o estás adentro, eres tibio o eres caliente, pero no puedes estar en medio, no puedes estar ahí. Tienes que salir de tu zona de confort, no puedes estar ahí. Dios del Señor. Mateo 9:4 dice, Jesús conociendo sus pensamientos. Cuando Jesús sabía que estos fariseos tenían algo en contra de él, porque Jesús siempre hablaba algo y ellos le molestaban. Estos fariseos y todos los feos le molestaban algo con lo que decía Jesús, pero Jesús conocía los pensamientos de él. Jesús conocía los pensamientos de ellos. Jesús conocía el corazón lleno de amargura, lleno tal vez de rencor. Él conocía que esos corazones que por fuera estaban, se veían que ellos sabían todo, pero por dentro tenían el corazón sucio que Jesús sabía las intenciones, malas intenciones, de ellos. Jesús conocía sus corazones. Y varias veces Jesús los confrontó a ellos y ellos no podían defenderse porque Jesús conocía sus corazones. Job 42, versículo 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job decía, yo conozco que todo lo puede. En Job capítulo 42, cuando ya había pasado de su prueba, dijo, yo conozco que todo lo puede. Yo conozco a ese Dios que todo lo puede. Aunque estoy hundido, aunque estoy en esta prueba, aunque he pasado lo que he pasado, yo conozco que todo lo puede porque Él ya había pasado esa prueba. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Gloria al Señor. El rey Saúl vio lo ambicioso, lo precioso de no hacer caso. Cuando Samuel le dice, ve y mata a ese rey, a ese pueblo. Pero Saúl, cuando vio eso, lo más precioso de ese rey, de ese reinado, de ese ejército, diciendo, aquí está lo bueno. Aquí hay lo bueno, lo que necesitamos. Necesitamos esto, necesitamos otro, pero Dios había dicho que destruyeras todo. Pero tal vez en su corazón se había llenado de que decía, yo tengo todo, yo quiero esto, yo quiero aquello, pero vio lo ambicioso, vio lo que veía alrededor. Si él hubiera hecho caso al mandato de Dios, él todavía en el reinado, pero por la desobediencia, por ver eso lo que él había visto, su trono cayó, su reino había caído por el pecado que había cometido, por lo que él había visto, de sus ojos se había llenado de lo que él había visto. Y cuando Samuel de lejos lo vio, él le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es eso? Dice, estoy haciendo sacrificios. Estoy así, Dios le dicho a Samuel diciendo, ya Saúl, no más el reino. Y cuando Samuel va, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, es que estoy haciendo sacrificio. Ningún rey podía hacer sacrificio. El sacrificio lo tenía que ser el sacerdote. El sacerdote tenía que preparar todo para ese sacrificio. Y por causa de la desobediencia de Saúl, su trono había estado afuera, delante de los ojos de Dios. Gloria al Señor. Número 2. Gloria al Señor. Dice, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar que estaba arruinado.
arregló el altar que estaba arruinado. Arregló, el altar estaba así. El altar estaba así. Un ejemplo. Baal y los profetas hicieron sus altares. Pero cuando Dios le dice a Elías, va a haber un enfrentamiento entre Baal y tú vas a arreglar ese altar. O sea que el altar de Israel ya estaba así, estaba arruinado. ¿Por qué? Porque ellos permitían la adoración, permitían los cultos de Baales en esa perdición. Pero el altar estaba así. Y cuando vino Elías, dice que él arregló el altar. Arregló el altar. ¿Por qué? Porque el altar estaba arruinado. Y Elías dijo, este altar tiene que estar arreglado. Este altar tiene que estar arreglado. Ese altar tiene que estar arreglado para el sacrificio. Para el sacrificio. Cuando hablamos de altares, hablamos de altar donde Jacob hizo un altar y Dios se agradó de su sacrificio. Vemos a Noé hizo un altar de sacrificio. Vemos a un Abraham que Jehová le dijo, yo quiero que me sacrifiques a tu propio hijo. Y Abraham diciendo, no, sacrificar a mi propio hijo. Pero él lo hizo de todo corazón. Y Dios vio el corazón de él, que él proveyó todo en ese sacrificio. Y vemos otros hombres que hicieron el sacrificio y ese sacrificio con olor fragante subió a la presencia de Dios. Pero vemos a Israel diciendo, ese altar tiene que estar arreglado. No puede estar así. Un altar que está descuidado, un altar que no tiene arreglo, no puede habitar la presencia de Dios. Un altar que está descuidado, un altar que está en la ruina, la presencia del Señor no puede estar ahí. Y vemos que Elías dijo, tengo que arreglar este altar. El pueblo tiene que estar a cuentas. El pueblo de Israel no se había acercado porque ya no le buscaban. Isaías 55:6 dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Buscar al Señor en estos tiempos mientras pueda ser llamarle en tanto que está cerca. Está cerca. Cuando tú le llamas, cuando tú le clamas, Él te responde. Él te responde a tu necesidad. Él te responde que Él está ahí. Aunque hay veces que nos sentimos que no podemos, que no sentimos su presencia, pero Dios está ahí de nuestro lado. Gloria al Señor. Moisés se acercaba a Dios cada día más. Cuando estaba en el monte por 40 días, Moisés estaba en la presencia del Señor. Mientras Israel lo estaba esperando abajo, ellos se desesperaron y dijeron, vamos a hacer un becerro de oro. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban desesperados por ver a Moisés. Moisés ya iba a bajar, pero el pueblo no entendía que tenían que esperar a Moisés, que estaba en el monte en esa gloria. Pero el pueblo no quería acercarse a esa presencia. El pueblo como que huía de esa presencia, pero había un Moisés que estaba aún más cerca. Y mucha gente diciendo, mira, Moisés está cerca de Dios. Número 3, que conozca este pueblo que tú eres Dios.
Cuando Elías le dice a los Baales, a los de Acera, hagan lo que tengan que hacer, pero les dijo, no pongan fuego de abajo, porque Elías sabía que ellos hacían algo para que hubiera fuego abajo, pero les dijo, no pongan fuego abajo. Elías sabía de que Baal no iba a responder, de que este ídolo Baal con Jezabel, con los profetas, falsos profetas Acab, que no iba a responder, porque Jehová es el Todopoderoso y Jehová es celoso de ídolos, de estatuas, es un Dios celoso. Que conozca a este pueblo. Le tocó el turno a Elías. Ya le había dicho, vamos a arreglar el altar. Y puso las 12 piedras, que significa las 12 piedras de Israel. No tengo tiempo para explicar las 12 piedras, sería para otro mensaje. Si no, hasta aquí nos quedaremos hasta la medianoche. Eso es para otro mensaje. Que conozca este pueblo que tú eres Dios. Elías le está diciendo que este pueblo terco, que este pueblo cabezón, que este pueblo conozca que tú eres Dios de dioses y Rey de reyes. Y se acuerda los mensajes que había predicado, que por qué dice tú eres Dios. Aquí les va varias, lo que había en los capítulos que habíamos leído anteriores. Número 1, vive Jehová, Dios de Israel. En la sequía, cuando Elías le dice a Acab, vive Jehová, Dios de Israel. O sea que a pesar de lo que estaba haciendo Acab y Jezabel y todos los demás, Elías le dice, vive Jehová, Dios de Israel. Número 2, vive Jehová tu Dios. La viuda de Sarepta le dice, vive Jehová tu Dios. Aunque ella no había conocido ese Dios, pero dice, yo creo que Jehová, ese Jehová que tú tienes, Él vive. Número 3, Abdías le dice, vive Jehová tu Dios. Cuando ellos se encontraron, Abdías le dijo, vive Jehová tu Dios, porque sabía que Dios era poderoso. Y te hago una pregunta, ¿conoces a Dios? ¿Lo conoces? ¿Conoces a Dios? El pueblo de Israel, con Moisés supo quién era Dios, pero Israel no quiso saber. ¿Quién los libró de Egipto? ¿Quién había librado a Israel de Egipto, del Mar Rojo? Dios, mano fuerte, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Israel, ese Dios todopoderoso. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. O sea, diciéndoles, Moisés, ve con Faraón y dile, yo soy el que soy. Pero Moisés dijo, no me van a creer. Faraón no me va a creer. Pero Dios le dije, dile que yo soy el que soy. Y cuando leemos que conozca este pueblo que tú eres Dios, tenemos a un Jehová Rafa, sanador. Tenemos a un Jehová Nisi, nuestra bandera. Tenemos a un Jehová Jireh, que es nuestro proveedor. Tenemos a un Jehová Shalom, que es nuestra paz. Tenemos un Jehová Elohim, Señor Dios. Jehová Tzidkenu, nuestra justicia. Jehová Sama está aquí. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede. ¿No te alegras de ese Dios maravilloso? ¿O te alegras, iglesia, de ese Dios que tenemos, que todo lo puede, que es fuerte, que es poderoso, que es nuestro proveedor, que Él nunca nos ha dejado, que Él ha estado con nosotros a través de la pandemia? Dios ha sido con cada uno de nosotros y hemos visto su mano poderosa en cada uno de nosotros. No nos ha dejado, no nos ha desamparado, y aquí estamos de pie en la 26-24 de la Serma diciendo, Dios es grande,
grande, Dios es fuerte. Oh, aleluya. A pesar de los 40 años que hemos estado aquí en este lugar, Dios se sigue moviendo en este lugar cada día más. Han pasado generaciones, han pasado muchos pastores, muchos evangelistas, y Dios ha sido en esta iglesia de una manera especial. Yo te lo digo porque yo nací en este lugar. Yo nací en este lugar. Aquí crecí. Aquí me formé. Aquí, niños, culto de niños, yo cantaba. Me acuerdo, culto de niños, yo tocaba la batería. Habían 2 bateristas en aquel tiempo, yo creo que Andy se acuerda. Habían 2 agrupaciones. Habían jóvenes llenos del Espíritu Santo. Y habían también que se querían formar. Pastores, evangelistas han salido de este lugar. Vemos la mano de Dios todopoderosa. Aunque quisieran cerrar este lugar ha sido de grande bendición a muchas vidas. Porque yo te lo puedo decir, muchas historias no acabaríamos. Voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, creo que mi madre y el hermano Rafael se acuerdan, hace muchos años teníamos, no sé si te acuerdas, teníamos antes el periódico llamado El Mensajero, el hermano Gavidia se acuerda. Tenemos antes El Mensajero. Ese periódico había sido de mucha bendición y llegó hasta Palmar Chico, y muchos venían hasta acá y decían, ¿cómo viniste a la cruzada? Por El Mensajero, por el periódico. Y antes también teníamos la radio, La Voz de mi Amado. Y muchos habían llegado a través de muchos periódicos, el radio. Gloria al Señor, pero estamos de pie hoy en día. Estamos de pie hoy en día. Gloria al Señor. Y aquí estamos para alabar en el nombre del Señor. Número 4, viendo todo, el pueblo vio todo lo que tenía que pasar. El pueblo había visto los 2 actos. Habían visto el acto de Baal. Habían visto todo lo que Baal y los profetas y de Acera, lo que habían hecho. Ellos vieron con sus propios ojos lo que estos profetas con su cuchillo sacaban su propia sangre. Ellos habían visto todo eso. Pero vemos que Elías lo que había hecho, que él clamó diciendo, Señor, responde para que este pueblo conozca. Responde para que este pueblo conozca que tú eres un Dios celoso. Responde porque todavía haces obra. Responde porque todavía te quieres mover. Responde porque todavía haces maravillas y te mueves. Y en la oración que hizo Elías, viendo todo el pueblo, se postraron. Lo que el pueblo había visto, cuando el fuego cayó del cielo, cuando ese fuego cayó y todo el holocausto lo consumió. Vemos que el pueblo vio lo que había pasado. El pueblo se arrodilló y dijeron, ahora creemos, ahora sabemos, dijeron, Jehová es el Señor, Jehová es el Señor. O sea que vieron con sus propios ojos lo que Jehová había hecho. Y dijeron, vamos en pos de Jehová. El pueblo vio a Elías, había clamado para que este pueblo entendiera de que Dios es celoso, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria al Señor. Vamos a estar puestos de pie. Quisiera seguirle, pero ya es tarde. Gloria al Señor. Era para otra ocasión el próximo mensaje y así acabaremos la serie. Estamos preparando otra serie más. Gloria al Señor, donde Dios nos quiera llevar. Gloria al Señor.
Aleluya. En nuestra ayuda está Jehová. Y Él pudo ayudar a Elías en los momentos difíciles. ¿Cuánto más no nos ayudará a nosotros? ¿Cuánto más no nos ayudará a su pueblo? Si pudo ayudar a esa viuda de Sarepta, ¿cuánto más no nos puede ayudar Dios? Si Él sustentó al profeta, si Él lo sustentó en la cueva, ¿cuánto más Él no nos puede sustentar? Aleluya, gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, predicarlo tu palabra, Señor. A cada vida, a cada corazón presente, Señor. Tú has hablado, Señor. No voz de hombre, sino voz tuya, Señor. Haz lo que tengas que hacer en cada vida, en cada corazón, Señor. Solamente, Señor, haz lo que tengas que hacer. Si alguien llegó enfermo, seas tú su sanador. Si alguien llegó cansado, con pruebas, con luchas, con problemas, seas tú, Señor, ahí. Seas tú ahí ayudando cada vida, cada corazón presente. No conozco sus vidas, sus corazones, sus problemas, Señor, pero tú eres el que conoces aún lo más profundo del corazón. Tú eres el más conoce, Señor, la entrada, la salida, nuestro levantar, nuestro acostar. Aún tú sabes cuánto cabello tenemos. Tú lo conoces todo. Tú conoces, Señor, aún lo más de nuestros corazones. Tú conoces, Señor, aún cuando estamos solos. Aleluya, Señor. Oh, aleluya. Tú conoces. Tú lo conoces todo, Padre Santo. Oh, aleluya. El altar está abierto. Si alguien necesita la oración, yo sé, Señor, que tú vas a obrar en cada vida, en cada corazón, Señor, los que nos están viendo por las redes sociales. Si alguien está enfermo, que tú lo sanes ahí, Señor. Tu mano, Señor, poderosa, tu mano sanadora, cualquier sea tu enfermedad. Declara tu enfermedad. Dios te va a sanar. Dios poderoso, Dios de milagros.